Hola, ¿qué tal a todos? Nos encontramos en un nuevo video de Financial Sphere. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la deuda externa, que es algunos ejemplos tanto en Europa como en Colombia, qué implicaciones llega a tener un mal manejo de la deuda externa en la economía de un país. Entonces, iniciemos. Primero que todo, ¿qué es la deuda externa? La deuda externa son los recursos tanto de préstamos y obligaciones que residentes de un país, por ejemplo Colombia, adquieren con los no residentes, los cuales otorgan el compromiso de realizar en el futuro los pagos correspondientes de capital, de intereses o de ambos. En, esta, en esto se incluye tanto financiamiento como modalidades de préstamos bancarios, créditos comerciales, títulos de deuda y arrendamientos financieros. La deuda externa se divide principalmente en dos grandes ramas. La primera es la deuda pública, que es la contraída por el Estado, y que aquí encontramos todas las instituciones del Estado, como son el gobierno central. Y en el otro lado encontramos la deuda privada, que es la contraída por empresas y particulares. Aquí encontramos todas las empresas no estatales y los hogares. Pero bueno, entremos en un ejemplo. Estas son cifras del Banco Central Europeo, en el que nos muestra la deuda externa de los países de la zona euro y de la zona euro. Entonces, como podemos ver, la zona euro tiene una deuda externa de alrededor de 15.759 billones de euros y el país con mayor deuda externa es Francia, con 6.916 billones de euros. De ahí le sigue Alemania con 6.109 billones de euros. Y así van disminuyendo cada país, como Italia, España, Bélgica. Pero algo muy a tener en cuenta es que los países con menor deuda externa son curiosamente los países bálticos, que aquí encontramos, por ejemplo, a Estonia, Lituania y Letonia al lado, como podemos ver, que están en la parte izquierda. Al momento de analizar no se puede ver muy estos datos como que, bueno, Francia es el que peor manejo de deuda tiene, sino que para ya analizar este tipo de datos se usa, por ejemplo, la deuda externa respecto al GDP, ¿sí? Respecto al tamaño de la economía de cada país, qué tan endeudado está. Esto es, por ejemplo, una métrica que se usa mucho para analizar cómo está, qué tan endeudada está un país respecto al tamaño de su economía, que es un dato que se usa mucho en los análisis. Pero bueno, ya otro ejemplo es el de Colombia. Estas son cifras del Banco de la República. Como podemos ver, aquí está el saldo de la deuda externa de millones de dólares y como porcentaje del PIB, ¿sí? Y como podemos ver, al término a marzo de 2024, por ejemplo, Colombia tiene una deuda total de 196.280 millones de dólares, lo cual representa un 50.8% del PIB. ¿Y cómo está compuesta? 113.338 millones es deuda pública, deuda del sector público, y el sector privado tiene una deuda de 82.942 millones de dólares. Pero una gráfica que me gustó mucho compartir, que viene también del reporte del Banco de la República, son estas. Y es, por ejemplo, el gráfico 3 que menciona el saldo de la deuda externa del sector público por prestatario. Y es que, ¿quién debe? ¿Sí? Del sector público. Y como podemos ver, el principal prestatario del sector público, pues es el gobierno nacional con un 68%. Y ahí ya le siguen las entidades descentralizadas nacionales, los departamentos y entidades descentralizadas departamentales, municipales y un pequeño porcentaje, el 3% del Banco de la República. Y por otro lado tenemos en el gráfico 4 la deuda externa del sector público por prestamista. Y es a quién se le debe, a quién se le prestó. Como podemos ver, a marzo de 2024, pues a quien más se le debe es el que ha comprado bonos. Recordemos que los bonos son unos títulos de deuda fija en el que, por ejemplo, el gobierno nacional emite bonos a nivel internacional, los bonos soberanos, y un extranjero compra los bonos y se le promete pagarle a él una tasa cupón, que es el interés, por ejemplo, en los próximos 2, 5, 10 años, depende de la duración del bono, y pues luego del vencimiento se le paga el capital inicial que fue prestado. Entonces, principalmente la financiación ha sido por bonos. Y ahí ya le siguen financiación por organismos multilaterales, agencias y de gobiernos extranjeros, banca comercial y entre muchos otros. Y así es como funciona la financiación en el sector público, por ejemplo, en Colombia. Pero ya, bueno, y antes de dar por cerrado este tema, debemos recordar las consecuencias que puede llegar a tener un mal manejo de la deuda. Y es que un nivel excesivo de deuda externa puede obstaculizar la capacidad de los países para invertir en su futuro económico. Porque claro, un país en unos años, si tiene una deuda externa muy grande, va a tener que todos sus ingresos destinarlos al pago de la deuda y de los intereses que a invertir en proyectos de infraestructura, de salud,
desarrollo en su país. Entonces, este es como el principal problema y esto puede frustrar mucho el crecimiento económico a largo plazo de un país. Además, si una mala gestión de deuda, combinada, no sé, con un shock, una crisis, un colapso en los precios de materias primas o una desaceleración económica, puede desencadenar una crisis de deuda. Y principalmente, algo que es muy importante, y es que esto se puede ver exacerbado porque debemos tener en cuenta que la deuda generalmente está determinada en la moneda del prestamista. Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos le presta a Colombia, la deuda va a estar en la moneda en dólares, ¿sí? Entonces, si en los siguientes años el dólar tiene una muy fuerte valorización, mientras que y el peso colombiano se desvaloriza mucho, eso quiere decir que a Colombia le va a tocar dar más pesos por cada dólar. Y por lo tanto, va a tener que pagar mucho más y se le puede complicar mucho más el manejo de la deuda. Entonces, eso es algo muy a tener en cuenta con el manejo de la deuda externa y es la tasa de cambio y también cómo puede afectar eso en el pago de la deuda. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Recuerden suscribirse, activar la campanita. En la descripción también colocaré el link a nuestro blog en Notion que tenemos en donde estaré publicando las noticias, reviews semanales acerca de qué ocurre en los mercados para que ustedes estén al tanto. También en los comentarios no olviden mencionar qué, qué quieren que publiquemos o qué videos, qué tema les interesa y nosotros estamos pendientes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.